Bien, continuamos con el capítulo 3. Acá la frase destacada es: ningún acontecimiento mundial parece tener más consecuencias que el tamaño de mi próximo aumento de sueldo. Quienes están atados a un empleo tienden a caer en esta trampa, pero ¿qué consecuencias trae esto? Básicamente que terminamos trabajando por los sueños de otros a cambio de dinero, cuando para mí en su lugar podríamos estar trabajando por nuestros propios sueños. ¿Qué te parece? Yo te dejo esta pregunta, me gustaría si querés contestármela, y si no, contestátela vos mismo para ver qué pensamiento te trae esta frase a vos, ¿no? La siguiente frase, vamos a continuar para no detenernos en esto. Igual, como siempre les digo, manden comentarios, hagan preguntas, lo que quieran. Está bueno una retroalimentación y poder colaborar. La siguiente frase es: la civilización del yo no nos está funcionando. Podemos dejar de vivir de afuera para adentro, es decir, buscando inútilmente validación o satisfacción con base en lo que poseemos, en cómo nos vemos, en lo que los demás piensan de nosotros, y comenzar a vivir de adentro hacia afuera, buscando sentido y propósito dentro de nosotros mismos. ¿A quién crees que le importa lo que te sucede en la vida? ¿Qué logros tenés? ¿Cuántas casas o coches te compraste? ¿Por dónde viajaste? ¿En qué lugar estás pasando un buen momento? ¿O simplemente qué estás comiendo? Porque hoy en día es muy normal ver en las redes sociales todo este tipo de imágenes. Ahora yo te vuelvo a preguntar: ¿a quién crees que le interesa toda esta información? Si vivís de la aprobación del resto, de un comentario, de un me gusta, creo que está complicado el asunto. Te digo más: ¿a quién crees que le interesa si iniciaste un curso, una carrera, si leíste libros, fuiste a conferencias, montaste un negocio o simplemente estás haciendo una changa? Bueno, por ahí sí, en este caso, a tus seguidores o a la gente que le interesa tu contenido, sí, posiblemente le interese que esté formado, que hayas leído algo, que tengas cursos realizados sobre el tema. Pero en general, te pregunto, como anteriormente, ¿a quién crees que le importa todo este tipo de información? Acá, bueno, justamente en esta frase todo lo que plantea es justamente lo contrario: viviendo desde adentro de nosotros hacia afuera, y que nos lleve a cumplir nuestras metas, objetivos y propósitos, y enriquecernos a nosotros mismos como personas. Lo que opina el resto te tiene que importar un comino. Para redondear, no esperes la aprobación del resto para nada, porque lo único que se logra es estancamiento. Pensar y pensar, y si lo hago, ¿qué van a pensar? ¿Qué me van a decir? O al contrario, no, voy a hacer esto para que me vean lo que logré, para que vean lo que hice. Sería interesante que sea para vos mismo todo lo que haces, que tenga un sentido justamente. Cuando comenzás a tomar acción sin pensar en todo esto de qué dirán y qué van a creer y qué van a decir, que empezás a ver, aparte de dejar el miedo a un lado, vas probando, adquiriendo experiencia, y es donde empieza a comenzar la magia. Te das cuenta que no le tenés miedo a nada y que vas aprendiendo de los errores, cada día vas mejorando como persona. Así que bueno, espero que este capítulo haya aportado mucho. Vamos a continuar al siguiente capítulo. Continuamos con el capítulo 4 y la frase dice: si uno no sabe hacia qué puerto navega, ningún viento le es favorable. Esta frase fue del filósofo romano Séneca. Yo te pregunto: ¿cuál es tu puerto? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito de vida? Que si no lo sabes, no te preocupes, pero sí tener en claro hacia dónde querés navegar para ir cumpliendo estas pequeñas metas, lo cual te va a ir llevando al objetivo, y a su vez vas descubriendo tu propósito o lo vas aclarando. La siguiente frase es de John Kotter, profesor de la Escuela de Negocios de Harvard. Describió la principal labor del líder como la de fijar la dirección, es decir, desarrollar una visión del futuro, con frecuencia de un futuro lejano. La palabra visión connota algo visto, y los visionarios examinan más allá del curso de su vida para visualizar un futuro en el cual valga la pena invertir su tiempo, su talento y su energía. Es decir, nosotros somos líderes de nuestras propias vidas, por lo tanto somos los encargados de preguntarnos qué queremos para nosotros y luego ir por ello. ¿A quién crees que le tenés que preguntar qué quiero yo para mí mismo en mi vida? Cada uno de nosotros tenemos las respuestas para todo. Nadie nos conoce más que nosotros mismos. Justamente para esto están los coaches, para acompañarte a través de preguntas a descubrir esos recursos internos que tenés para lograr estos objetivos. Digo porque a veces uno no tiene claro, o más o menos
sí, tengo esta idea, creo que es por acá. Y sí, necesitamos de ayuda, a veces necesitamos que alguien nos guíe, nos acompañe para poder descubrir o entrar en ese lugar donde no podemos entrar y encontrar estos recursos que les decía. Entonces un coach hace este trabajo. ¿Podríamos tener la suficiente visión para luchar por algo que dure más que nosotros? ¿Un mundo mejor para todos los niños en las generaciones por venir? Bueno, esta respuesta considero que es muy personal, pero hay un hermoso ejemplo que es Walt Disney, el creador del famoso parque. No vivió para aprovecharlo, pero todo el mundo sabe lo que es Disney, no porque fue, sino porque lo vio en fotos o videos o le contaron. Y creo que en una entrevista que le hicieron al hermano de él, del creador del parque, el periodista le comenta que bueno hubiera sido que estuviese vivo su hermano para verlo. Y la respuesta, ¿saben cuál fue? Él lo vio antes para poder creerlo. Pero bueno, así hubo y hay muchísimos personajes muy importantes en la historia que hicieron grandes cambios para la humanidad. Les doy este ejemplo como para que vean algo relacionado a la pregunta del texto. Cuando no hay visión, la gente perece. Bueno, esto significa que ya no le encuentra un sentido a la vida. Y aunque duela escucharlo, es como morir en vida. Es una vida sin sentido y la única manera de solucionarlo es buscar ese sentido que todos lo tenemos y que sé que no es fácil encontrarlo, pero cuando uno se pone una idea en el coco, el universo conspira a tu favor y las cosas van sucediendo. Entonces, ir por ello y luego, como decía, el universo va conspirando a tu favor y van sucediendo cosas mágicas. Sí, vas a encontrar problemas, dificultades, impedimentos, pero bueno, si los pasás de a poco, vas a ir consiguiendo pequeñas metas para al final conseguir lograr este gran objetivo, este gran sueño o propósito que tengas en la vida. Y como para terminar este capítulo les voy a dejar la pregunta del texto que dice: ¿cuál es su visión? ¿Por qué tipo de futuro está usted dispuesto a trabajar? Bien, continuamos con el capítulo 5. La frase dice: cuando nos jubilemos, en el peor de los casos, podremos mirar hacia atrás, recordar la vida ocupada que hemos llevado, preguntarnos qué le dio sentido y llegar a la triste conclusión de Macbeth de que la vida fue un cuento narrado por un idiota, lleno de ruido y de furia y que nada significa. Es decir, que esto posiblemente suceda si no nos empezamos a preguntar sobre nuestro propósito de vida. ¿Te estás preguntando cuál es tu propósito de vida? ¿Lo tenés claro? Si querés compartírmelo en los comentarios, me parece perfecto. La siguiente frase dice: las personas íntegras han podido integrar su vida alrededor de un propósito unificador. Ese propósito no es un nuevo empleo o una carrera, solo una nueva manera de pensar y de vivir. Su integridad se manifiesta en una manera coherente de aproximarse a todo y a todos. Sus actos concuerdan con sus palabras, tratan a sus subordinados de la misma manera como tratan a sus jefes y se comportan de manera virtuosa aun cuando nadie los está mirando. ¿Qué tan íntegro o íntegra sos como persona? ¿Qué coherencia existe entre tu propósito de vida y de qué manera obras en la vida? La siguiente frase dice: ¿qué legado quiere dejar? ¿Qué contribución a nuestra civilización desea hacer durante su vida? Esta es una pregunta muy personal, cada uno tendrá su respuesta, pero yo particularmente quiero compartir la mía y es demostrar que hay otro camino, que hay otras opciones para vivir la vida. El capítulo 6 nos dice: necesitamos líderes que no solo hablen de verdades sabidas, sino que practiquen lo que predican. Tal cual, o sea, coherencia y autenticidad serían las palabras exactas para esta frase. Y luego justamente dice: la autenticidad es la primera prueba de mis valores y propósito. Si afirmo que estoy aquí en la tierra para reparar el mundo o ser santo, ¿realmente lo digo en serio? Y eso también te lo pregunto a vos. Decime cuál es tu propósito y pregúntate si realmente lo que estás afirmando lo decís en serio, si realmente estás seguro o segura de que ese es tu propósito en la vida. Mahatma Gandhi dijo: sé el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Cómo sería? Bueno, justamente obrando con el ejemplo, siendo auténtico, siendo coherente. ¿Qué rasgos desea transmitir a sus hijos? ¿Qué valores quiere defender? Estas son las preguntas para finalizar el capítulo. Siguiente capítulo, capítulo número 7, dice: los profesores Warren Bennis y Robert Thomas, después de haber entrevistado a numerosos líderes empresariales y del sector público, informaron que habían soportado experiencias intensas y a menudo traumáticas
traumáticas que los transformaron. Las habilidades que se requieren para vencer la adversidad y salir más fuertes y comprometidos que nunca son las mismas que hacen a los grandes líderes. Yo te pregunto a vos, ¿qué experiencia intensa o traumática tuviste? Recuerden, hagan memoria. Si ya la tienen ahí, me la comentan. Es interesante saber esto porque tiene mucho que ver con otras cositas que vamos a ir viendo ahora. Jim Collins dijo: una crisis personal o alguna experiencia importante podría haber inducido o fomentado su maduración. ¿Qué crisis personal o experiencia importante tuviste vos? Hagan memoria, recuerden, si la tienen ahí, coméntenla. Es información interesante, muy importante para este proceso. La siguiente frase dice: Abraham Salesnik, psicólogo de Harvard, dijo: los líderes son individuos que han nacido 2 veces y que soportan sucesos impactantes que los llevan a experimentar una sensación de separación o tal vez de distanciamiento de su entorno. Como resultado de ello, se vuelven introspectivos para después volver con un sentido de identidad creada más que heredada. Esta de las 3 frases mencionadas es con la cual más me identifico por varios puntos. Me interesaría saber cuál es la frase que a ustedes más les resonó. Y bueno, les comento, yo creo que sucesos impactantes generalmente suceden en toda la vida, pero voy a contarles a partir desde que conozco el desarrollo personal. El año 2019 para mí fue un periodo complicado. En marzo de ese año había fallecido mi padre, quien tenía una enfermedad terminal. Luego en 2020 un suceso mundial, el COVID-19, el cual me desestabilizó económicamente, dejándome sin ingresos y bueno, y con un hijo adolescente a cargo, porque yo prácticamente toda la vida me había dedicado al turismo y este mercado fue uno de los más perjudicados. Yo ya venía pensando en retirarme del rubro porque entendía que ya no me atraía y no quería dedicarme a esta profesión por el resto de mi vida. Paralelamente, en todo este proceso, conozco el desarrollo personal a través de YouTube y comienzo a interiorizarme y a leer libros del tema hasta el día de la fecha. Justamente el desarrollo personal fue lo que me ayudó a atravesar este periodo para mí muy complicado por ciertos sucesos que les comenté por arriba. Me ayudó a atravesarlo, me abrió un poco la cabeza, me mostró otra posibilidad y bueno, es por eso que hoy en día es a lo que me quiero dedicar. Bueno, volviendo al punto, es acá en este proceso donde yo experimenté esta sensación de separación y de distanciamiento de mi entorno. Bueno, me fui volviendo, como dice la frase, introspectivo más profundamente cuando estudié coaching ontológico. La verdad que me sirvió muchísimo personalmente, no solo por las herramientas que adquirí, sino por el proceso interno que yo hice. Y bueno, y ahora siento que estoy volviendo lentamente con un sentido de identidad creada más que heredada. O sea, fue un cambio profundo en mi vida. Soy otra persona completamente diferente a la que era hace 3-4 años atrás. Te pregunto, para terminar este capítulo, ¿qué frase a vos te resonó? Y por favor, comentame por qué en los comentarios. Gracias.